Rica, Señor, a Vicenta, Señor, a cada uno de los que están allí. Venga a tu reino, Señor. Señor, y si en algún momento también nos están viendo desde el Perú, bendecimos a nuestros hermanos en Perú y todas las naciones, Señor, aunque yo no he nombrado aquí, Señor, yo te digo, Señor, venga a tu reino, Señor, y ministra de una manera poderosa. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a discernir los tiempos, a discernir los momentos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para la gloria, la honra, la alabanza de tu nombre, Señor. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana. Y por favor, Señor, háblanos. Ministra, Señor, nuestra vida a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios, aleluya, qué bueno vernos otra vez, pues a los que puedo ver y los que no, pues veo sus punticos, su nombre ahí en la pantalla, gloria al Señor por cada uno de ustedes, sus familias, porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Él ha sido fiel. Y la palabra del Señor dice que Él honra a los que le honran y da respuesta a los que le buscan y los que le buscan de manera insistente. Bueno, nos quedan ahora el capítulo 6 y el capítulo 7 de Segunda de Corintios. Y el capítulo 6 y el capítulo 7 van a tener un toque especial. El apóstol Pablo va a querer convencer a la iglesia de Corinto de el amor que él les tiene. Hasta aquí lo que él ha hecho con la iglesia de Corinto es hablarles de su ministerio. Y él les dijo que su ministerio era un ministerio triunfante a pesar de todas las tribulaciones, que era un ministerio glorioso y que jamás él pensaría abandonar su ministerio. Sus amigos le habían acusado de utilizar el ministerio para ganancias personales, pero él había demostrado que su ministerio era sencillo, sincero y basado en la fe en el Señor. Entonces ahora lo que el apóstol Pablo va a tratar es de desafiar los corazones de los corintios, asegurarse que ellos apreciaran la palabra, que le apreciaran a él, y entonces él empieza con esa petición. Entonces, bajo ese marco, piense usted qué quiere decir o qué es lo que habla el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Él está diciéndoles, necesito que ustedes tengan aprecio por mí, por la palabra y por mi trabajo. Capítulo 6, versículo 1, y vamos a ir a leer despacio hasta el capítulo 10. Alabado el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como instrumentos de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias,
hemos sufrido azotes, hemos tenido que ir a la cárcel, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos. Alabado el nombre del Señor, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Alabado el nombre de Dios para siempre. Qué bonito, ¿verdad? Lo que el apóstol está escribiendo, pero vamos a tratar de velar el corazón del apóstol Pablo con lo que está escribiendo. Y es que uno de los más profundos deseos de la naturaleza humana es ser apreciados. Yo no conozco a nadie que diga, ay, yo quisiera que no me amaran, uy, yo quisiera que no que me odiaran. No, pues eso sería como que estaríamos enfermitos de la cabeza, pero a todos nos gusta que nos aprecien. Entonces, cuando nosotros leemos Segunda de Corintios, a uno le da una impresión de que la iglesia en realidad no apreciaba al apóstol Pablo, no valoraba la obra que él había realizado entre ellos. Ellos deberían de estar defendiendo al apóstol Pablo, pero no, lo que hicieron fue obligarlo a que se defendiera él mismo. Eso sí, los corintios aceptaban más a los judaizantes y se jactaban de tener los judaizantes en medio de ellos. Pues estos querían invadir la iglesia, invadir la mente de ellos, pero sin embargo, esos judaizantes no habían hecho nada por ellos. Ya demostramos que inclusive se aprovechaban de ellos y les robaban la esperanza, pues querían que se volvieran a sus viejos caminos. Querían decirles y enseñarles que la salvación no estaba completa, que necesitaba aún de sus obras. De modo que Pablo lo que quiso fue recordarles el ministerio que Dios le había dado a él en medio de ellos. Ese ministerio que el Señor le había dado. Y mire, vuélvase al capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, y mire lo que dice. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, y es que esto es lo que nosotros somos, colaboradores de Dios. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, no tengan en vano este trabajo, es lo que está diciendo, porque dice, en tiempo aceptable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. He aquí que ahora es tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. Fue Pablo el que fue a Corinto. No fueron los hermanos de Corinto los que vinieron a Pablo. Fue Pablo el que fue a llevarles las buenas nuevas de salvación. Y por medio de su ministerio se fundó esa iglesia a la cual el apóstol le está enviando esta carta. El apóstol Pablo, como vimos, había cumplido la tarea descrita allí en su carta. Él cumplió la tarea de ser un embajador, de venir a los Corintios y venir a la iglesia de Corinto y decirles, yo vengo en nombre de Cristo Jesús. No vengo a predicarme a mí mismo, no vengo a recomendarme a mí mismo,
Yo vengo es a presentar a Cristo Jesús. No fueron los judaizantes quienes le habían ganado para Cristo. Fue Pablo el que se los ganó para Cristo Jesús. Pero aún así, Pablo no estaba seguro que todos los de la iglesia profesaran ser salvos. No estaba seguro que aunque estaban en la iglesia, fueran verdaderamente hijos de Dios. Pablo le citó muchas veces Isaías 49:8 al pedirles que recibieran la gracia de Dios. Reciban lo que el Señor hizo debido a la obra de la reconciliación en la cruz. Él les estaba arreglando a la iglesia, porque la iglesia parece ser que se había olvidado de la obra de Cristo. Él les decía, hoy es el día de salvación. Este es el día de aceptar la gracia de Dios. Mire, hay algo muy interesante y esto es para todos nosotros. No hay garantía para un pecador que mañana pueda ser salvo. Cuando usted escucha la palabra de Dios, hoy es para hoy. Cuando escucha que hoy es el día de salvación, es hoy, porque ninguno tenemos la garantía de decir, bueno, entonces mañana, hoy no, mañana sí. ¿Sabe? Cada día es una oportunidad de ser salvo. Isaías 55, en el versículo 6, mire lo que dice la escritura. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras está cerca. Escúchelo una vez más. No piense, no, cuando yo tenga la edad de mi mamá, cuando yo esté como mi abuelita, cuando yo ya haya hecho, cuando yo ya haya comprado, cuando yo ya haya trabajado, cuando yo ya haya estudiado, no hay garantía para mañana. Puede ser hoy el último día. Por eso el apóstol Pablo les rogaba y les decía, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenle mientras está cerca. Alabado el nombre del Señor para siempre. ¿Sabe? Conversando con un joven, el cual decía que tenía suficiente tiempo para seguir a Cristo, que este era el momento de estudiar, era el momento de conquistar. Así que se le entregó una hoja de papel. Usted podría firmarme aquí una declaración que está dispuesto a posponer su decisión por el Señor un año. O sea, es tiempo de estudiar, sí. Es tiempo de ganar, de trabajar, sí. O sea que el día de salvación que es hoy, pospongámoslo por un año mientras estudias. Fírmelo, firme un papel y firme y usted lo va a posponer. No, 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 tampoco. Bueno, entonces por 6 meses. No, señor. Entonces, firme aquí por un mes. Y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y sabe por qué no? Porque ninguno tenemos seguridad que estemos mañana o que estemos dentro de un mes o en 6 meses o en un año, porque la salvación es solo hoy. Hoy es el día de confiar en el Señor. Y esa fue una carta contundente que le habla el apóstol Pablo a la iglesia. Pero los hermanos estaban tan distraídos en sus comidas, en sus fiestas, en su paganismo, en su filosofía. Pero Pablo les da ejemplo con su propia vida. Vaya otra vez, Segunda de Corintios capítulo 6. Mire por favor el versículo 3. ¿Quién les empieza a decir?
no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, aún en tribulaciones, pero no quitamos el ojo de donde estamos, aún en necesidades, también en angustias, en azotes, en cárcel, en medio de tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza también, en conciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra, pero también por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, y mucho más, enriqueciendo a muchos, como teniéndolo todo, mas no poseyéndolo nada. Uno de los más grandes obstáculos al progreso del Evangelio es el mal ejemplo de las personas, el mal ejemplo de los creyentes, pero el mal ejemplo también de los líderes. A los inconversos les encanta mirar tus fallas. Ellos no miran tu buena conducta. Ellos no miran sino tus fallas. A ellos les encanta señalar, especialmente en los predicadores, para tomar el pretexto para rechazar a Cristo Jesús. Ah, no, si eso es el pastor. Ah, no, si eso es el líder, el predicador. Hmm, Ve a la vecina que va a la iglesia todo el tiempo, véala. No, yo no quiero hacerlo como ella. Por eso Pablo se cuidaba de no hacer nada que pudiera poner tropiezo en el camino de pecadores. Tampoco ser tropiezo para los creyentes o los creyentes débiles. No quería que su ministerio fuese desacreditado o vituperado de ninguna manera, porque él sabía que al ser desacreditado, desacreditarían a Cristo Jesús. Pablo les recuerda a los hermanos las pruebas que él había soportado por ellos. Por eso entonces él dice, antes bien nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Había un solo hombre de paciencia y sabe, no se había dado por vencido. Aun cuando las cosas andaban mal, aun cuando lo acusaron mintiendo de que se estaba aprovechando del ministerio. Las tribulaciones son pruebas que nos ponen bajo presión. Y cuando te ves aplastado por las circunstancias, cuando te ves aplastado aún por las necesidades, por esas adversidades diarias y angustias, mire, aún parecen experiencias irracionales que nos arrinconan al punto de parecer que no hay escape. ¿Sabe? La palabra angustia quiere decir lugar estrecho. A veces nos sentimos como estrechos, pero incluso las personas inconversas
también atraviesan por experiencias, por situaciones difíciles. De modo que Pablo mencionó una de las pocas pruebas que soportó debido a la oposición de las personas. Acuérdese, él dice, sufrí azotes, sufrí cárcel, sufrí motines. Esas cosas las sufrió porque estaba sirviendo al Señor fielmente. Pero a veces nosotros no queremos sufrir ni un poquito. Entonces mencionó también algunos de los sacrificios que hizo voluntariamente en su ministerio. Él habló de trabajos que resultan tal vez en agotamientos, en desvelos, tal vez noches sin dormir o durmiendo poco. Ayunos porque tal vez seguramente se privó de alimentos voluntariamente. Por supuesto, Pablo no había anunciado esas cosas públicamente. Pero ahora les está escribiendo una carta a la iglesia, les está diciendo, yo los amo. Si no les amara, yo no pasaría por todo esto. Y la razón por que menciona esta carta era asegurándoles que les apreciaba al punto tal vez de dar su vida por ellos. Además, les hizo recordar de los instrumentos que había usado en el ministerio. Mire qué fueron los instrumentos que Pablo usó en su ministerio. Ahí mismo, mire el versículo 6, por favor. Y dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en, en el Espíritu Santo, con un amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra. ¿Sabe? Cuando él habla en pureza, ¿sabe qué significa? Que él se mantuvo en castidad. Pablo no solamente se guardó del testimonio, sino que se guardó moralmente puro. Cuando habla de longanimidad, se refiere a paciencia a esas personas difíciles. Se refiere a la tolerancia en circunstancias difíciles. Pablo dependía del poder del Espíritu Santo para manifestar el fruto del Espíritu, tal como la bondad y el amor sincero. Y Pablo está diciendo, yo no hubiese sido capaz de desarrollar el ministerio, no podría si no fuese por el poder del Espíritu Santo. Usaba la palabra de Dios para impartir el conocimiento espiritual y usaba la armadura de Dios para protegerse de los ataques contra el enemigo. Les recordó que él había dado testimonio. Les recordó que todos esos sacrificios no son para tomarlos en vano. Queridos hermanos, Dios les ha dado a ustedes unos pastores, les ha dado unos líderes que han dado su vida por el Señor, que han dejado muchas cosas por el Señor. Ustedes deben apreciarlos, apreciarlos en oración, tenerlos en alta estima, agradecer a Dios por lo que hacen. ¿Saben? Él recordó que él les había dado testimonio. Ahí mismo, en el capítulo 6, versículo 8, leamos por favor. Sí, recibí honra y en vez de recibir honra, recibí deshonra. Tal vez mala fama o buena fama por mala fama. Me dieron como engañador, pero fui más bien veraz. Me miraban como desconocido, pero realmente fue bien conocido. Me miraron como moribundo, mas aquí sigo vivo, como castigado, pero no muerto. Me vieron muchas veces tristes, sabe, siempre he estado gozoso. Me han visto como un pobre, pero los he enriquecido a todos.
Me han visto como que no tengo nada, pero lo poseo todo. Alabado el nombre del Señor. Él no solamente habló, él mostró su vida como un testimonio. Pablo mencionó una serie de paradojas debido a que sabía que no todo el mundo realmente entendía lo que era su ministerio. Los enemigos de Pablo, por ejemplo, dieron un informe dañino acerca de él. En algún momento dijeron que él era un hombre engañador, deshonroso, porque algún día dijo que iba y no pudo llegar porque el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero el que aprobó a Dios, aprobó a Pablo, fue Dios. Como un hombre veraz, como un hombre de honra. Pablo era bien conocido, alabado el nombre de Dios, y sin embargo, al mismo tiempo bien desconocido. ¿Qué precio tan grande pagó Pablo para ser fiel a su ministerio? Sin embargo, cuán poco apreciaban los hermanos de Corinto todo lo que él había hecho por ellos. Aunque entristecieron a Pablo, él siempre estaba gozoso. Se hizo pobre para que ellos pudieran ser enriquecidos. ¿Saben? Esa palabra pobre significa se hizo como un mendigo para que ellos pudieran obtener el mayor regalo, el regalo de la salvación. ¿Será que Pablo... Hay demasiadas iglesias que se inclinan a dar por sentado que el ministerio abnegado de sus pastores, de sus misioneros y otros fieles servidores de Dios es así de fácil. Pero Pablo nos explica que no es así. Pablo no estaba buscando alabanza para sí mismo, sino quería recordarles a nuestros hermanos de Corintio que su ministerio entre ellos le había costado al punto que le costó su salud. En algún momento le costó casi su vida, le costó su profesión, dejó todo para servir al Señor y servirles a ellos. Le costó. Y es por eso que usted debe apreciar, aprecie a aquellos que enseñan la palabra, que te edifican, que te levantan. Sí, por supuesto, en todo este testimonio, el apóstol Pablo refutó las acusaciones maliciosas de los judaizantes, porque en esta carta él no les estaba cobrando, él no les estaba pidiendo un aplauso, pero sí les estaba diciendo, todo este esfuerzo, valórenlo, valórenlo y conserven el regalo de la palabra, el regalo de la gracia de Dios. Así que es lo mismo para nosotros hoy. Mis queridos hermanos, denle gracias y aprecian a los que te enseñan la palabra. Y sigue tú con tu ministerio adelante. No desmayes, alabado el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido tirar la toalla? Porque Pablo quiso tirar la toalla con la iglesia de Corinto en un momento. Pues después de tanto esfuerzo, no valoraron su trabajo. Pero el Señor sí lo valoró. Y hoy nos está animando a todos a valorar la palabra que nos ha sido enviada. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por esta semana, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tú nos has fortalecido, nos has enseñado, nos has levantado para ti, Señor. Por favor, ayúdanos a mantener fortalecidos en el poder de tu fuerza. Ayúdanos a amar tu palabra y amar los siervos y siervas que, Señor, tú has usado para que nosotros podamos recibir de tu palabra. Que entonces la manera de valorar no sea aplaudiendo, que no sea tal vez dando gracias, sino viviendo la palabra que se nos ha enseñado, caminando en la palabra que se nos ha hablado, Señor.
Gracias te damos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar delante de ti para la gloria de tu nombre. Hermanos, yo les bendigo este fin de semana. No dejen de congregarse, asistan a sus iglesias, muestren a Cristo en sus acciones y alégrense con los que nos decían, a la casa del Señor iremos. Gloria al Señor. Bendición. Amén. Muchas gracias. Vicenta, Dios le bendiga y Dios le guarde.